Bendiciones a todos en el nombre de Jesús, dando gracias al Señor, hermanitos y hermanas, por la bendición que el Señor nos concede de poder estar ante su divina presencia, y lo más hermoso es meditar en su bendita palabra, dando gracias al Señor. Y como siempre he dicho, ¿no?, que para mí es un honor, un privilegio grande poder saludar al pueblo del Señor, ese pueblo que ha sido llamado, ha sido bendecido, y las bendiciones son muchas, por eso que vivimos en gran gozo, en alegría en nuestros corazones, al saber que tenemos un Dios que es bueno, que es rico en misericordia, que es rico en bondad. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Un saludo a los hermanos y amigos de parte de aquí, Misión Cristiana de Elim, en Australia, en la área de Sydney. Bendiciones a todos. Y siempre, hermanos, reconociendo que nosotros necesitamos el consejo divino, y para eso vamos a meditar en la bendita palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor. Confiando, hermanito y hermana, que usted está en victoria, en triunfo, aunque vengan tempestades, pero la gracia, oiga, recuerde, la gracia, la bondad del Señor es sobreabundante, y eso nos basta para que nosotros nos mantengamos firmes en ese llamado glorioso que el Señor nos ha dado. Bendito sea Jesús. Capítulo 37 de Génesis, estaremos meditando en la palabra del Señor. Leeremos de versículo 5 al 9. Una historia muy preciosa, muy hermosa, de un varón llamado José. Así que vamos a meditar en esta porción, capítulo 37, versículos 5 al 9 de Génesis. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor, y damos lectura a la palabra del Señor. Leemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Versículo 5 dice: y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Versículo 11 dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús damos gracias por la bendición que nos concede estar en tu presencia, meditar en tu palabra. Señor, haznos instrumento para bendición de los tuyos. Gracias te doy, Señor, que al meditar en tu palabra somos edificados, conocemos más de tu buena voluntad, vamos aprendiendo el gran amor que tú nos tienes hacia nuestra vida. Gracias, Señor. Bendito Dios de gloria, habla a cada uno de nosotros, y que el consejo divino sea para edificación. En Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bendito sea Jesús. Sí, hermanitos y hermanas, qué bueno meditar en la palabra del Señor, y especialmente ver cómo Dios obra y cómo el Señor va haciendo las cosas conforme su buena voluntad, conforme sus propósitos. Recuerde que todas las cosas ante Dios son presentes. Todas las cosas que suceden, todo está siempre en un presente continuo. Y es allí donde el Señor conoce todo nuestro levantar, nuestro caminar y acostar. Así es que qué bueno es, hermano, tener la confianza, descansar en las manos de nuestro Dios, de nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. La historia de José es una historia muy, muy preciosa, muy hermosa, edificante, ya que se ve la fidelidad de Dios
el amparo de Dios a los suyos cuando Él llama. Recordemos esto, que cuando Dios llama, Él lo llama con un propósito. Y dentro de ese propósito, el Señor ya tiene todo establecido. No hay nada que podemos ir nosotros añadiendo, o sea, o colaborando en el propósito que el Señor ha establecido, porque recuerde que como Él es el soberano, y a mí me gusta decir esto, Él le hace las cosas como a Él le placen. Si el Señor lo llamó a usted a vida eterna, a recibir perdón de pecados, si Dios Padre lo llamó a tener una comunión con su Hijo amado Jesucristo, es una bendición grande que usted tiene, que tenemos, ya que la bendición que recibimos es el don de Dios, ¿no? Él es un regalo de Dios. A Él le concedió, a Él le plació en sus designios llamarnos a nosotros y darnos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea mi Dios, mi Señor. Yo creo, hermanito, que eso es para regocijarnos, para deleitarnos, al saber que fuimos engendrados por voluntad divina y que ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos derechos a bendiciones eternas y perpetuas en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Bien, hermanitos, con lo que hemos leído, creo que el tema que tenemos sería Jehová, mi refugio, amparo y fortaleza. Eso sería el tema. Jehová, mi refugio, amparo y fortaleza. Gloria a Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Muy bien, hermanitos y hermanas. Gracias a Dios, gracias al Señor que nos concede el Señor a través de su bendita palabra y la obra del Espíritu Santo en nosotros, ir entendiendo, ir reconociendo la actitud del soberano, del Señor, del Dios de gloria, creador de todas las cosas. Es una bendición grande y preciosa para nosotros que podamos ir asimilando lo que encontramos en las Santas Escrituras, y ahí es donde lo vamos edificando, lo vamos siendo firmes, sólidos en base a lo que vamos conociendo. Porque fíjese que en las Escrituras encontramos no solamente la conducta del hombre, sino que también cómo Dios obra, cómo Dios llama, cómo Dios se manifiesta, la potencia, el poder de Dios. En verdad que cuando uno mira, por ejemplo, la historia del pueblo de Israel, uno se encuentra con cosas impactantes, ¿no? Impactantes, como Dios tiene ya todo planificado, todo establecido. Recuerde usted cuando del llamamiento de Abraham, y el Señor le dice a Abraham que su pueblo iba a estar en esclavitud. Recuerde esto, que no había nacido todavía Isaac ni Jacob, y sin embargo ya el Señor le dice a Abraham que su pueblo iba a estar por 400 años allá en esclavitud, pero que Dios lo iba a sacar de ese lugar con riquezas y que lo iba a llevar a la tierra de Canaán. Mire qué bendición tan grande. Fíjese que cuando uno lee estas cosas, usted se va dando cuenta que todo está bajo el control de Dios, y solamente lo que nosotros necesitamos es ser obedientes a su bendita palabra. No poner la mirada, ¿no?, en aquellas cosas que destruyen, en aquellas cosas que no meditar, no pensar en aquellas cosas que van en contra de su voluntad o que hieren su persona, sino que la confianza debe estar en aquel que nos ha llamado, aquel que nos ha dado vida eterna, aquel que está a nuestro lado, nuestro Señor Jesucristo. Recuerde esto, nuestro Señor Jesucristo siempre está a nuestro lado para ayudarnos, para fortalecernos, para
para protegernos. Hermano, no hay fuerza de las tinieblas, no hay fuerza humana, no hay nadie que pueda oponerse a su vida si nosotros estamos dentro de la cobertura del poder de Dios bajo el amparo divino. Por eso que el tema es Jehová, mi refugio, amparo y fortaleza. Esto es señalando la vida de José, porque en verdad nosotros vemos que la vida de José no fue una vida tan favorable como que todo iba a ir para José en una forma sin problemas, ¿no? Sin dificultades. Todo fue una controversia en la vida de José, porque usted ve acá que lo que hemos leído, fíjese, y aquí es donde nosotros meditemos. Dice la Biblia, fíjese bien, dice que José tuvo un sueño. Aquí comenzamos ya, mire, pues, aquí comenzamos ya a ver la intervención divina sobre la vida de José, porque no es que José se haya acostado y diga, bueno, hoy voy a soñar y voy a soñar esto. No, Dios permite que José tenga un sueño para que él ya vaya entendiendo, comprendiendo la posición, el llamado que Dios le estaba dando, para que cuando los problemas vinieran, él supiera de que ya había un inicio, o sea, que el llamamiento que José tuvo no era a causa de su voluntad, a causa de sus pensamientos, de su querer, no, el llamamiento era voluntad divina. Por lo tanto, José está bajo la guianza, bajo un señalamiento divino, y eso es lo muy importante para nosotros. Por eso que es bueno, hermano, como hacer un nexo, conectarnos la actitud de esos siervos de Dios con nuestra vida, porque no hay una diferencia, porque si José tuvo sueños era porque Dios le estaba como iluminando, le estaba ya como alumbrando, le estaba ya como un aviso, ¿no? Que él iba a ser un instrumento, y que se recordara que la relación que él tiene con Dios, o sea, el llamamiento que José iba a tener, era de un inicio divino, de un principio divino. Entonces, por lo tanto, él tenía que someterse a la obediencia, ser obediente a su Dios, a su Señor, el que lo había llamado. Porque en verdad, hermano, cuando usted mira la vida de José, y vamos a ver si tomamos un tiempo para analizar la vida de José. Si usted mira la vida de José, vea que la vida no fue tan fácil, no fue tan, como decir, que no hubo problemas. Hubieron problemas, pero a causa de esos problemas José estaba siendo probado, José estaba dependiendo de su Dios, José estaba siendo como purificado, buscando siempre el medio, ¿no? Cómo José iba a poder ver la mano de Jehová, su Dios, el que lo había llamado. Fíjese que dice la Biblia que, mire, fíjese bien, que a causa de los sueños que José tenía, y él se los contaba a sus hermanos, él le contaba a sus hermanos, porque para José ha de haber sido, hermano, allá en su interior, por dentro, él ha de haber tenido cierto ya principio de buena administración, buen liderazgo, porque eso es lo que Dios hace, hermano y hermana, cuando Dios nos llama a nosotros. Nosotros, hermanos, aquí en este mundo, nosotros somos luz, somos sal. Gloria a Cristo Jesús, porque como iglesia somos la amada del Señor, somos la administradora de los bienes celestiales. Por lo tanto, hermanito y hermana, su vida, mi vida tiene que ser una vida de paz, de gozo, una vida de mucha calma, para poder ser un embajador de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde usted, Cristo Jesús, en medio de la tempestad, Él siempre estaba en paz, había calma.
En Cristo Jesús, en medio de las pruebas, en medio de los señalamientos negativos, Él se mantuvo siempre con una paciencia perseverante. ¿Por qué, hermano y hermana? ¿Por qué sucede esto? Porque Él sabía que su llamamiento, o sea, la venida de Jesús a esta tierra, dependía de la autoridad de su Padre. Al Padre le plació enviar a su Hijo amado Jesús a esta tierra, y viene Cristo Jesús con esa seguridad, con una seguridad en el cual Él daba testimonio que el Padre lo había enviado. Y él dijo, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Así es que a Jesús no le interesaba lo que decía la gente de Él, porque había un principio divino, un principio eterno. Había algo en la vida de Jesús que lo llevaba a hacer la voluntad de su Dios. Lo mismo tiene que ser con nosotros, hermanos y hermanas. Si Dios los ha llamado, el Señor me llamó a mí, el Señor lo llamó a usted con principios divinos. Entonces ya hay un molde de vida, ya tenemos nosotros una forma, hemos sido como diseñados para vivir con una relación mutua con nuestro Dios, con nuestro Señor. Entonces, ¿por qué digo esto, hermano? Porque bien difícil poder moldear al hombre, bien difícil. Usted recuerde que el hombre siempre es negativo, rebelde, no le gusta escuchar la voz de Dios, pero cuando hay un señalamiento divino, el hombre tiene que someterse a ese llamado, tiene que deleitarse en el llamado, aunque vengan luchas y que vengan pruebas y cosas duras y amargas. Allá en el fondo tenemos algo que nos sostiene, algo que nos da a nosotros una paz y un gozo, y a veces nosotros llegamos hasta decir que Dios está conmigo, aunque nosotros veamos que la tempestad está fuerte, ¿no?, y que ha venido contra nosotros, uno se mantiene firme en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. ¿Por qué digo esto? Porque, hermano, como hijos de Dios, estamos pasando pruebas, estamos pasando luchas, inclusive cosas que a veces uno no espera, pero ahí está la gracia, la bondad del Señor. Hermanitos y hermanas, su llamamiento depende de la soberanía de nuestro Dios, de nuestro Señor. Entonces la vida de José es lo mismo. Si José, fíjese bien, si José tuvo sueños, y que yo creo que José, al contar esos sueños, al revelar esos sueños, él lo hacía con una forma de gozo, porque mire, es que fíjese que los sueños que José tenía eran una intervención divina. Y cuando viene algo divino, hay dentro del creyente una cosa que lo lleva a usted a ser firme. Usted siente un deleite, usted siente algo inexplicable cuando encuentra en la Santa Escritura una palabra, rema, que ha sido para usted. Y uno, hermanitos, hermanas, uno se siente bendecido, fortalecido. Uno siente algo dentro de nuestro ser, que nuestra vida está firme en Cristo Jesús, que es Dios y Señor de nuestras almas. Fíjese que aunque nosotros no veamos físicamente a Jesús, pero sí creemos que Cristo Jesús es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Como dice la Biblia allá cuando se habla en capítulo 11 del libro de los Hebreos, de los campeones de la fe, que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Y eso es lo que nosotros hacemos. Físicamente yo no veo a Jesús, pero hermano, con mis ojos espirituales veo a mi Cristo, a mi Dios, a mi Señor, mi Salvador,
a mi lado, que me lleva en este camino, que me lleva con un propósito allá a la vida eterna, que está a mi lado. Y aunque hayan tempestades, luchas, hermano, animales feroces pueden levantarse contra usted, pero con la presencia de Cristo Jesús en nuestra vida, hermano, no hay nada que pueda detenernos, no hay nada que pueda derrotarnos. Lo mismo, hermano, con la vida de José. Fíjese que José, cuando él decía los sueños, voy a repetir esto, cuando José decía los sueños, dentro de él había ya una intervención divina, y esa intervención divina lo iba llevando, lo iba apartando, lo iba haciendo un joven diferente, dentro de la familia, un miembro de esa familia diferente. José no era igual, no tenía la misma conducta de sus hermanos. ¿Por qué? Porque ya había un señalamiento divino. Cuando Dios llama, cuando Dios toca, usted siente que ya Dios lo está apartando, que Dios le está hablando a usted de evitar de una vida mundana, de una vida en pecado, de una vida en maldad, de una rebelión contra Dios, de una oposición contra Dios, sino que el toque divino, el amor de Dios sobre nuestra vida hace que yo busque y usted busque la presencia del Señor, la guianza de Dios. Es gozo y alegría en nuestro corazón cuando nos sometemos a la palabra del Señor, y eso es el toque divino. Esa es la intervención divina dentro de su vida. Mire, hermanito y hermana, usted siente gozo cuando está en la presencia del Señor. En la alabanza usted levanta las manos, le da la honra, la gloria al que le ha dado vida, aquel que ha perdonado sus pecados. Usted siente la presencia, siente la unción, algo inexplicable que no lo puede decir verbalmente, porque solamente dentro de nosotros tenemos esa experiencia. Bendito sea Jesús, mi Dios, mi Señor y Salvador. La intervención divina hace que usted sea diferente en la familia. Espero que así sea. Espero que así sea. La intervención divina sobre la vida de José, ya José sabía que sus hermanos no estaban caminando, no tenían una vida agradable. Ahora, mire pues, ¿y cómo José sabía eso? ¿Cómo José sabía? ¿Cómo José sabía que sus hermanos, la conducta que tenía, no era una conducta que honrara a su Dios, al Dios de Israel? Por eso que José venía y le decía a sus padres, ¿no?, la vida de sus hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque ya había una intervención divina, un señalamiento divino. Por eso que cuando José contaba el sueño, él lo hacía ya como un líder, como alguien ya firme, que fue llamado para bendición en esta tierra y bendición en la familia, porque eso vamos a estar viendo en estos días, la vida de José. Gracias al Señor, y la oposición que hubo dentro de la vida de José. Y eso es bueno para nosotros, porque como dice la Escritura, ¿no?, que todo esto fueron escritos para ejemplo de nosotros, ¿es cierto? Siervos de Dios que vemos su obediencia, su fidelidad a Dios, y cómo Dios los honra. Y también vemos hombres como Saúl que no consideraron el llamado, no reconocieron que lo que Dios les había dado era por misericordia y gracia, y no pudieron cultivar, no pudieron mantener esa relación con Dios, con su Señor, y sufrieron. El caso de Sansón. Oiga, un hombre con una fuerza indomable, una fuerza sobrenatural. Sin embargo, dio pasos que no fueron agradables a Dios, sufrió. Por eso dice la Biblia que estas cosas fueron escritas para ejemplo de nosotros. O sea, vemos, hermano, la conducta de Dios y la conducta de los hombres, especialmente de aquellos hombres que fueron llamados. Mire, tenemos un Daniel, de ejemplo, un Abraham. Hermanos, y que hay cosas tan lindas, tan preciosas aquí en la Escritura que nos hace meditarnos, nos hace ver, y eso a mí y a usted que nos lleve a vernos. Y estos hombres fueron fieles en medio de la tempestad, en medio de la prueba, en medio de batallas, fueron fieles a su Dios, y Dios los
los honra, Dios los exalta. Entonces ya nosotros tenemos esos ejemplos y vamos a seguir adelante. Nada de, hermanito, nada de lamentarse, nada, no. Y que la vida cristiana no se desarrolla con lamento. La vida cristiana es una vida de victoria en Cristo Jesús. Si nadie lo apoya, pues que nadie lo apoye. Con solo que tenga usted el amparo divino, suficiente, eso basta. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Dice que cuando José hablaba de los sueños y aquellos hermanos estaban inquietos y le decían, ¿y qué? Recuerda el sueño de los manojos, que dice que el manojo que tenía José estaba firme y que los otros se inclinaban. Ya aquellos ya pensaron, ya estaban, fíjese que, mire, y que esto es algo, es precioso ver cómo pensaban ellos. Pensaban que nosotros vamos a inclinar, y ellos lo hicieron. ¿Y qué crees tú? Que nosotros vamos a inclinar ahí cuando José le dice el sueño también de la luna, del sol y de las 11 estrellas. Entonces dice que el padre dice, ¿qué crees que tú vamos a postrar la tierra ante ti? Entonces fíjense que lo están diciendo en una forma como burlesca, ¿no? Como, ¿y quién es José? ¿Y quién es? ¿Y quién es él para que nosotros vayamos a hacer algo? Y si usted mira, al final eso lo hicieron. Qué lindo, hermano, cuando Dios llama. Cuando Dios lo llamó a usted, lo llamó a una vida de bendición, a una vida de paz y gozo. Por eso me extraña, y siempre he dicho, el cristiano que se lamenta es porque no ha conocido a su Dios, a su Señor. No sabe todavía, no ha experimentado el poder del Espíritu Santo en su vida. Todo creyente, oiga bien lo que le voy a decir, todo creyente que se deja, o sea, que vive en obediencia al Espíritu Santo, ese creyente siempre va a estar lleno de gozo, lleno de paz, lleno de una vida de rica abundancia en Cristo Jesús. Porque si usted ve, dice, los frutos del Espíritu, paz, gozo. Paz, gozo, el fruto del Espíritu, todo. Usted mira a un creyente que anda por ahí todo emburrado, todo bravo, ese no es fruto del Espíritu. Entonces, ese fruto sabe de dónde viene, pero el creyente que entra a la congregación con gozo, con alegría, recibe el mensaje, se va a la casa gozosa, y llega allá, llega al trabajo, a la fábrica, a la oficina, a la universidad, a la escuela, con gozo, con alegría en su corazón. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Esa es la intervención divina. Démosle gracias al Señor, hermanito y hermana. ¿Cómo es su vida ahí en su casa? ¿Qué ejemplo le da usted a sus hijos, a sus hijas? ¿Qué ejemplo usted como esposa le da al esposo? Y usted, esposo, ¿qué ejemplo le está dando ahí a su esposa? Espero que nosotros seamos hermanos, que no haya una variante, que en la iglesia, en la congregación somos una cosa y en la casa manifestamos otra cosa. El creyente es creyente en todas partes. El Hijo de Dios es Hijo de Dios en todas partes, porque en todas partes está la presencia del Señor. No es que solamente en la iglesia le vamos a dar evidencias de una vida piadosa, de una vida temerosa de Dios. En la iglesia, hermanos, ahí en medio con nuestros hermanos es fácil llevar la Biblia, levantar las manos, hacer lo que el otro hace.
Si el otro dice, levántese, se levanta. Siéntese, se sienta. Levanten la mano, levantan la mano. Y yo creo, hermanito, que cuando nosotros estamos adorando y alabando y exaltamos el nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor, no tenemos necesidad que lo digan. Levanten la mano, levante la voz, ame, hable, diga alabanza, honre a su Dios. No. La alabanza surge de un agradecimiento de la misma vida que tenemos en Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, hermano, en medio de las pruebas, de las luchas, la mano de Dios estará sobre usted. Cuando José decía de los sueños, ahí venían, fíjese, mire pues, oiga bien, fíjese. Que los primeros que tuvieron envidia de José fueron sus hermanos. Los primeros que tuvieron envidia no fueron los primos, ni los tíos, ni el vecino. No, sus hermanos. Quiero que comprendamos, entendamos esto. Sus hermanos le tuvieron envidia. Y es raro, hermano, es raro lo que le voy a decir. Que es raro, ¿no? Que dentro de su congregación hayan hermanos que le tienen envidia a usted. Y eso no es nuevo. Si aquí dice que los mismos hermanos tuvieron envidia de José. ¿Y qué cree usted? ¿Que José cambió? ¿Qué cree usted? ¿Que José se sintió también mal y anduvo por allá llorando, diciéndole, papá, mis hermanos me tienen envidia, a mí no me quieren? A los 11 allí se van los 11 por allá y solamente a mí me dejan allí aislado, a mí no me llaman a jugar, no me llevan donde ellos van, aunque son perversos, pero yo quisiera ir también donde ellos van a hacer sus perversidades. Papá, estoy hablando de José, ¿no? Papá, mis hermanos hicieron un barbecue, asaron allí carne y a mí no me invitaron. Mira, mis hermanos, a mí no me quieren. No. José sabía quién lo había llamado. José sabía que los sueños que tenían, había un señalamiento divino sobre él. La mano poderosa del Dios de gloria estaba sobre la vida de José. Por eso, hermano, aprendamos a depender solamente de nuestro Dios, de nuestro Señor. Porque la envidia, fíjese bien, cuando la envidia va floreciendo, llevan a los hombres a actuar en una forma que causa daño, no solamente moralmente, no que físicamente, y eso es lo que pasó con los hermanos de José. Primero solamente le tuvieron envidia cuando entre ellos hablaban, ¿no? Ahí viene el soñador, ahí viene el fulanito, ahí viene el amado de nuestro padre, ay sí, ay aquí. Y a saber qué más le decían al pobre José, porque José era el amado tanto del padre como de la madre. Quizás José tenía otra forma de actitud, no era brusco como los otros hermanos, no eran como eso, como Rubén, ¿no? Que eso no le importaba nada, no le interesaba nada. Entonces, pero José era diferente. ¿Y qué, hermana? Usted tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente porque fuimos diseñados para tener comunión con Dios. Ya el Señor ha hecho una obra en nosotros, nos ha transformado, nos ha hecho templo y morada de su Santo Espíritu. ¿Y eso es? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué el Señor, hermana, por qué el Señor le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, váyanse al aposento alto y esperen allí el poder del Espíritu Santo? Vayan allá y recibiréis poder de lo alto. ¿Para qué? Para que el Señor les dice a ellos que se vayan y que oren y que que esperen la promesa del Padre para recibir el poder del Espíritu Santo. Recuerde que ya el Señor había estado con ellos, les había dado la palabra.
El Señor les había dado el amparo divino allá cuando los manda de 2 en 2 y a los 70 también los envía a predicar y les da la autoridad y la potestad para que sanen a los enfermos, para que proclamen el reino de Dios. Pero sin embargo, allá el Señor les dice, váyanse allí al aposento y allí esperan la promesa. Y dice, y de repente como viento recio vino el Espíritu Santo y fueron llenos del poder del Espíritu de Dios. Fueron llenos del poder. Entonces, fíjese, ¿por qué el poder del Espíritu Santo? Porque, hermanos, esos hombres eran débiles. Hermanos, no eran fuertes en la fe, pero cuando el poder vino sobre ellos, hermanos, ya fueron capacitados para poder derribar, para poder mantenerse firme y poder en una batalla contra la fuerza de las tinieblas, ellos iban a declarar victoria en Cristo Jesús, porque el poder, hermano, lo experimentaron ellos, lo tenían ellos. O sea que el poder que manifestó el apóstol Pablo no venía porque fue imitando al apóstol Pedro o los otros apóstoles, sino era una comunión particular, era una comunión personal, era el poder personal. Usted no puede depender de la actitud del otro hermano, sino que tenemos que una conexión, tenemos el acceso al lugar santísimo a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso era con José. José no dependía de los halagos de los hermanos, sino que tenía hermanos envidiosos. Pero causó daño. O sea, cuando digo causó daño, lo que les quiero explicar es que no es que rompieron la actitud de sus hermanos en la vida de José, rompieron una relación. No pudieron romper. Porque José sabía que lo que él estaba experimentando de la revelación de los sueños que él tenía era algo sobrenatural, que no era una iniciativa de él, sino que Dios lo estaba llamando ya con un señalamiento, y eso es lo importante. Oiga bien, el señalamiento es eterno, y eso es lo que hace que aquel que ha sido señalado por Dios le va a dar honra y gloria a su Señor, aquel que lo ha llamado. Y tenemos muchos ejemplos. Un ejemplo del Antiguo Testamento tenemos al gran hombre Abraham, padre de la fe. Abraham fue llamado por Dios. No es que Abraham dijo, me voy a ir a la tierra de Canaán a experimentar algo, a disfrutar de esa tierra donde fluye leche y miel. Y yo ya me voy con mi viejita y de mí voy a hacer un pueblo. No. Todo eso fue un señalamiento divino para que los propósitos del Dios de gloria se realizaran. Es lo mismo en el Nuevo Testamento. Vemos a un hombre llamado Saulo, camino a Damasco. El Señor se le aparece y el Señor dice le dice a Ananías que instrumento apartado me es este. Y usted sabe, hermanitos y hermanas, el gran fruto que hubo en el ministerio del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el señalamiento divino hace que usted sea victorioso en todas las cosas, por muy difícil que sean. Usted ha sido y yo hemos sido diseñados para disfrutar victorias en Cristo Jesús. Y oiga bien, las victorias siempre se van a disfrutar en medio de una batalla. Cuando la batalla está recia, está dura y está difícil, y usted venció, entonces se da cuenta la victoria que tiene y se deleita. Pero mire, no hay nada más hermoso que disfrutar la victoria, deleitarse que usted venció en Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Tanta envidia que le tuvieron a José, sus hermanos fueron envidiosos. O sea, dentro de la misma casa hubo oposición. En vez de apoyar al hermano,
no lo apoyaron. Pero ¿qué interesa si los 11 no lo apoyaron? Los 11 hermanos no lo apoyaron. Es que él no necesitaba el apoyo humano. José no necesitaba el apoyo humano, lo que José necesitaba era el apoyo divino, el amparo divino. Por eso era que el tema era Jehová mi refugio, amparo y fortaleza. Y eso es cierto, hermanos y hermanas. En Cristo Jesús somos fortalecidos, tenemos el amparo divino y lo fortalecemos en nuestro Dios, en nuestro Señor. Cristo Jesús es mi refugio, Él es mi amparo, Él es mi fortaleza. No hay otro que me pueda fortalecer, no hay otro que pueda darme el amparo divino, porque Cristo Jesús, cuando me da el amparo, le da el amparo a usted, hermano. Es un poder que nadie puede detener. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Termino con esto. Ya no pude pasar más. Porque vamos a ver, hermanitos, cuando José es vendido por sus hermanos. O sea que la envidia los lleva a ellos a hacer algo horrible contra su hermano. Y después que José es vendido, llega a la casa de Potifar. Y usted sabe aquella muchacha lo que hizo. Si la muchacha esta de Potifar se lo hace Rubén no duda de nada. Pero hay una gran diferencia entre Rubén y José. José era temeroso de Dios, diseñado para obedecer a su Dios, a su Señor. Entonces allá está, y de la casa de Potifar llega a la cárcel. Y de la cárcel él aparece allá en Egipto, en el palacio, como gobernador. Eso vamos a estar viéndolo más adelante. Por de pronto, lo que hemos visto es que José, a pesar de la envidia, a pesar de toda oposición de sus hermanos, no pudieron romper esa relación. ¿Por qué? Porque ya un señalamiento divino sobre una persona, nadie lo puede estorbar, nadie lo puede quitar, nadie. En la vida del apóstol Pablo, ya ningún fariseo, ningún intérprete de la ley podía quitarle lo que Pablo había obtenido a través de la gracia, de la bondad y de la misericordia. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Nosotros, hermanos, en Cristo Jesús estamos firmes en el llamado, porque hubo un señalamiento divino desde el trono de Dios, de la gracia de Dios. A Él le plació darnos a nosotros vida eterna. Por eso que dijo el Señor: manada pequeña, no temáis, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Bendito sea Jesús. Espero, hermano, que esta palabra haya sido de bendición para nuestra vida, dando gracias al Señor. Y como siempre, esta predicación, este mensaje, lo hicimos pensando en usted. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bendiciones a todos, hermanos, firmes en Cristo Jesús. Cuídense, cuidémonos. Gracias al Señor. Miren, en estos tiempos, aquí en Australia, 3 semanas de lluvia intensas. Han habido situaciones difíciles, familias que han perdido sus hogares, miembros que también han desaparecido en los hogares. Pero hermanito, hermana, guardémonos, cuidémonos, siempre dirigidos y guiados por el Espíritu Santo. Gracias, hermanos, bendiciones a todos. Y firmes en Cristo Jesús. Y no se olvide, Cristo viene pronto por su amada iglesia. Eso es lo hermoso, eso es lo hermoso. Por eso le decía que fuimos señalados a una comunión con Dios. Todos los planes y propósitos de Dios tendrán cumplimiento, porque no hay nada que pueda estorbar el plan divino. Un plan divino para usted y para mí. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bendiciones a todos, firmes en Cristo Jesús. Amén, amén, amén.